El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana, cuando Mercedes, de 82 años, se aferraba con ambas manos al balde de agua. Sus dedos temblaban por la artritis, sus movimientos eran lentos, pesados, cada paso un recordatorio doloroso de su edad. Pero no tenía elección. Vivía en casa de su hijo Agustín desde hacía un año, tras una delicada operación de cadera. En ese momento, mudarse con su familia pareció una bendición, pero con el tiempo se convirtió en una prisión silenciosa. A unos metros de ella, desde el marco de la puerta, Talía, su nuera, la observaba con una sonrisa torcida, una sonrisa que se borraba cada vez que Agustín, su esposo, entraba en escena. Cuando estaban a solas, Talía se transformaba en otra persona. «Todavía no terminas con eso», dijo Talía con voz seca. «Eres más lenta que una tortuga, y ni se te ocurra quejarte con Agustín. Ya sabes lo que pasará si lo haces». Mercedes contuvo las lágrimas. Ya no lloraba como antes. El miedo la había vuelto fuerte, o al menos eso se decía. Lo que más le dolía no era el trabajo ni el maltrato, sino que su propio hijo no podía ver lo que ocurría. «¿Hasta cuándo podré soportar esto?», se preguntó en silencio, mientras su espalda crujía por el esfuerzo. Cada día era igual. Cada mañana, una nueva batalla. Aquella mañana, cuando Mercedes apenas había terminado de secar el piso, escuchó el sonido de unas llaves girando en la cerradura. Era Agustín, su hijo, que regresaba temprano del trabajo. Y con su llegada, Talía cambió por completo. «Mi amor, qué bueno que llegaste», exclamó con voz melosa corriendo a abrazarlo. «Tu mamá y yo estábamos preparando todo para la cena». «¿Verdad, suegrita?». Desde la cocina, Mercedes observaba la escena con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía su hijo, tan bueno, tan cariñoso, no notar lo que pasaba? ¿Cómo no veía el infierno que su madre vivía cada vez que él salía por la puerta? Agustín se acercó y la besó en la mejilla. «¿Cómo está mi mamá favorita?». Mercedes abrió la boca para responder, pero Talía fue más rápida. «Ay, amor, tu mamá ha estado algo cansada hoy. Le dije que descansara, pero ya sabes cómo es ella. No puede quedarse quieta». Mercedes bajó la mirada, tragándose las palabras. Quería decirle la verdad. Quería gritar que Talía la trataba como una sirvienta, que la obligaba a trabajar sin descanso, que la amenazaba con enviarla a un asilo si decía una palabra. Pero no pudo. El miedo la paralizó. «Mamá, no deberías esforzarte tanto», dijo Agustín acariciándole el hombro con ternura. Detrás de él, Talía sonreía con una expresión de triunfo. Mercedes solo pudo asentir en silencio, mientras sentía cómo su mundo se hacía más pequeño, más frío y más solitario. Los días pasaban, y cada uno parecía más largo que el anterior. Mercedes se había convertido en una sombra dentro de su propio hogar. Limpiaba, cocinaba, callaba. Su estómago gruñía en las tardes, porque Talía escondía la comida y justificaba diciendo que, a su edad, comer de más no era saludable. Pero Agustín no lo notaba. Talía se encargaba de que no lo hiciera. Durante las cenas, Mercedes apenas recibía unas cucharadas de comida, y cuando intentaba decir algo, su voz se quebraba. «¿Viste, amor?», decía Talía. «Se altera por cualquier cosa. Hoy hasta me dijo que la comida estaba mala». Mercedes bajaba la mirada humillada, pero Agustín solo suspiraba, ajeno al juego cruel que su esposa estaba jugando. «Debe ser normal y con la edad», decía intentando consolarla sin entender. Y Talía aprovechaba cada momento para sembrar más dudas, más confusión. Sus lágrimas falsas eran tan perfectas que hasta podrían engañar al cielo. Pero no a todos. En la casa de al lado, Daniela, una joven trabajadora social de 28 años, comenzaba a sospechar. Desde su jardín, observaba a Mercedes fregar los cristales, temblando, mientras Talía la vigilaba como un guardián oscuro. Ese día, algo cambió. Daniela lo sintió en su pecho, ese nudo que solo aparece cuando una injusticia toca el alma. «Doña Mercedes», susurró hacia la cerca, «¿todo está bien?». Pero antes de que pudiera responder, Talía apareció como una sombra.
Está ocupada, Danielita. Ya sabes cómo le gusta estar activa. Mercedes evitó el contacto visual, pero en ese instante, Daniela lo vio todo, en sus ojos, en su silencio, y supo que tenía que actuar. Daniela no podía quedarse de brazos cruzados, con el corazón apretado por la culpa, recordando a su propia abuela, que también sufrió maltratos. Decidió hacer lo impensable, instalar cámaras ocultas en la casa de Mercedes. Una a una, las colocó en los rincones estratégicos: la cocina, el pasillo, el comedor, incluso una con micrófono en el área donde Thalía manipulaba a Agustín. «Son prácticamente invisibles», le dijo a Mercedes, que temblaba mientras aceptaba el plan. «Si esto funciona, su hijo tendrá que creerle». «¿De verdad crees que funcionará?», preguntó Mercedes con los ojos llenos de esperanza por primera vez. «Lo haremos funcionar», prometió Daniela. «No está sola». Las cámaras comenzaron a grabar, y lo que capturaron superó cualquier sospecha. Thalía no solo gritaba y humillaba a Mercedes, también hablaba por teléfono en secreto, en un español con acento nicaragüense. Mencionaba nombres, dinero, documentos. Había algo más oscuro que simples maltratos. Había un plan, un pasado que parecía esconder algo peligroso. En una de las grabaciones, Thalía incluso dejó caer un plato y gritó: «Mira lo que hiciste, torpe. Si Agustín se corta, será tu culpa». Y esa noche Daniela, frente a su computadora, temblaba al ver el rostro de Thalía transformado por la furia. Esto no es solo maltrato», susurró. «Esto es mucho más grave». La verdad comenzaba a salir a la luz, pero con ella también despertaban peligros que nadie había imaginado. Con las pruebas en mano, Daniela decidió que era hora de enfrentar a Agustín con la verdad. Lo citó en su oficina y con una voz temblorosa pero firme le mostró las grabaciones. Thalía maltratando a su madre, manipulando conversaciones, hablando de documentos falsos y de un pasado escondido en Nicaragua. «No puede ser», susurró Agustín mientras el rostro de su esposa se desmoronaba ante sus ojos. «Sí puede», respondió Daniela, «y está pasando ahora mismo». Agustín sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo no había visto lo que ocurría bajo su propio techo? ¿Cómo había dejado que su madre sufriera tanto? Pero no había tiempo para lamentos. Thalía descubrió las cámaras, descubrió todo, y reaccionó como solo alguien peligroso reacciona, con furia. Envió a su cómplice, el mismo hombre de la cicatriz, el Flecha, al departamento de Daniela, donde Mercedes se encontraba escondida. La obligaron a firmar papeles bajo amenaza, la empujaron, la golpearon, y aunque la policía llegó a tiempo para evitar algo peor, el daño ya estaba hecho. La casa, los bens, todo. Agora estaban no nome de Thalía. Pero en ese momento, algo cambió dentro de Agustín. La duda se convirtió en certeza, la culpa en fuerza. «Se metió con la persona equivocada», dijo, mirando fijamente a Daniela. «Vamos a luchar, vamos a terminar con esto». Y así comenzó la guerra por la verdad. Meses después del infierno, Mercedes volvía a caminar por su jardín. El aroma de las rosas recién florecidas llenaba el aire, las mismas que, como ella, habían resistido el abandono, el maltrato, y habían vuelto a levantarse más fuertes. A su lado, su hijo Agustín, con los ojos humedecidos, sostenía su mano. «Perdóname, mamá», susurró él, «por no haber visto, por no haber escuchado». Mercedes lo miró con ternura. No había rencor, solo amor. «Te perdono, hijo, y me perdono a mí misma, porque el amor también se equivoca. Pero cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso». Thalía había sido condenada. Daniela, la vecina que se convirtió en ángel, seguía a su lado, ahora como parte de la familia. Y Mercedes ya no era solo una víctima, era una voz. Su historia, compartida en el centro comunitario, inspiró a muchas otras mujeres mayores a romper el silencio, a entender que el miedo no puede tener la última palabra. «Thalía quiso destruirnos», dijo Mercedes una tarde mientras el sol acariciaba su rostro, «pero al final nos hizo más fuertes,
porque cuando el mal grita, el amor responde, y lo hace con acciones, con justicia y con comunidad. Y así, como sus rosas, Mercedes renació.